Entonces, hermanos, estamos domingo 29 de junio, domingo 29 de junio. El título de la lección ahí está en la pantalla, hermanos, participen, prendan su micro y puedan leer, hermanos, este título. El pueblo de Dios en Egipto. Muy bien, gracias, hermano Celso. El pueblo de Dios, miren, hermanos, pueblo de Dios en Egipto. Ese es el título, hermanos. ¿No? Qué interesante, ¿no? Que se pueda hablar, ¿no? Ahora, el pueblo de Dios. Yo me imagino y pienso, ¿no? Digamos que el Perú, ya, que sea pueblo de Dios. ¿Cuándo se diría que el Perú, o bien Chile, o cualquier otro país, o cualquier comunidad, o departamento, no sé, estado, diríamos, Andahuaylas, es el pueblo de Dios, ¿no? Que está en este mundo, digamos, ¿no? Pero ahora está hablando de el pueblo de Dios, o sea, de lo que le pertenece a Dios como pueblo. ¿Pero dónde? En Egipto, hermanos. Comentarios, hermanos, a ver cómo entienden eso, ¿no? El pueblo de Dios. Hoy en día sabemos que es la iglesia, pero qué bonito, ¿no? Escuchar que un pueblo sea de Dios, ¿no, hermanos? Ahí participen, hermanos. Hermano, aquel tiempo Egipto creo que era una potencia y representaba al mundo y el pueblo de Dios en ese mundo. ¿Para qué? Para evangelizar, para presentar, para darle ejemplo y para darle ejemplo, que ellos sepan que hay un Dios creador del cielo y la tierra, porque ellos, dice, según adoraban al río Nilo y muchas cosas más, idólatras y ateos. Y hasta hoy sabemos por historia que Egipto representa como ateo o rey del sur. Gracias, hermano. Muy bien, gracias a ti, hermano Celso. Pues correcto, ¿no? Muy bueno, ¿no? Su participación, hermanos, realmente que el pueblo de Dios, ¿qué estaba haciendo en Egipto, hermanos? ¿Por qué Dios permitió que el pueblo de Dios esté en Egipto, hermanos? Empezando desde José, ¿no? Que entró allí. Hermanos, justamente para que dé testimonio, para que sea luz en ese pueblo de Egipto, que era una potencia, ¿no? La máxima potencia ahí en ese tiempo, no ahí un pueblo pagano. Entonces sea una luz, pues, correcto, ¿no? Ahí el pueblo de Dios en Egipto, ¿no? Muy bien, participen, hermanos. Justo, Sí, participe, hermana. bueno, debemos recordar que antes de ir a Egipto, el pueblo de Dios, que eran 70 personas, vivían entre los cananeos. Y si bien es cierto, Egipto era un país idólatra también, tenía sus costumbres que iban en contra de lo que Dios deseaba para su pueblo. eh, Él allí mismo en Egipto apartó un lugar para los israelitas, para su pueblo, porque si bien es cierto, estaban en Egipto, no sé si ustedes recuerdan, estaban en un lugar apartado, porque los egipcios eran xenófobos, ellos no les gustaban los pastores de ovejas. Entonces, cuando José les presenta a su familia, les dice que son pastores de ovejas. Entonces, se prepara un lugar especial para ellos, apartados de Egipto. Dios preparó, ¿cierto?, un lugar allí mismo en Egipto donde su pueblo pudiera crecer. Estaba dentro del plan de Dios para que su pueblo se pudiera fortalecer y iba a llegar el tiempo en que los iba a sacar de allí y también tuvieron que padecer de la esclavitud porque ellos llega cierto momento en que se contaminan con las costumbres de ellos. Recordemos que cuando iban por el desierto, cuando Dios los sacó de allí, muchos reclamaban por las joyas de Egipto, o sea, comían las cosas que ellos comían y muchos, ¿cierto?, adquirieron costumbres como las joyas y esas cosas que usaban los egipcios también, cuando hacen este ídolo de oro, ¿cierto? Todos sacaron sus joyas para ponerlas allí. Entonces, claro, después con el tiempo ellos adquirieron las malas costumbres también de Egipto y Dios necesitó sacar, o sea, tuvo que sacarlos de allí para limpiarlos nuevamente, los saca al desierto
donde los puede purificar y sacar todas esas costumbres que habían adquirido. Muy bien, gracias hermana Mónica por su participación. Así que hermanos, ahí está, ¿no? Este pueblo de Hermano, Dios en Egipto, hermanito, disculpe, un ratito, lo que decía nuestra hermana Mónica, no, este pueblo de Dios, es verdad, pues no entró para testificar de Dios a este pueblo pagano, ¿no? O incrédulo, o ateo, bueno. El asunto es que las circunstancias cambiaron bruscamente, hermanos, ¿no? Cuando el faraón ya no conocía pues a este pueblo y se José. preocupó, ajá, entonces ahí no, José estuvo, ¿no? Ahí con el privilegio de ser, él era el que dirigía incluso a Egipto, pues, ¿no? Entonces, entonces era bendecido, un lugar especial tuvieron, aunque eran pastores de ovejas, pero, hermanos, cambiaron las circunstancias, pues, ¿no? Como somos mortales, entonces ese faraón de ese tiempo de José murió y apareció otro, y entonces ahí sí vino dificultades y opresión. Y entonces, hermanos, como dice nuestra hermana Mónica, este pueblo de Dios que vivía ahí en medio de ellos para testificar, para hacer luz, se dejó contaminar también pues por el pueblo de Egipto, ¿no? Y comieron su comida y seguramente que tendían a hacer la idolatría también, ¿no? Como hoy en día vivimos también, ¿no? En el mundo, en diferentes lugares, siempre vamos a ver, ¿no? Esa situación, como vivir en Egipto también y como pueblo de Dios. Entonces, eso, ¿no? Y después vamos a ver, ¿no? Es cómo es qué es el éxodo también ahora. Muy bien, hermano Celso quería preguntar, creo. Sí, hermano, al verso 5 en Éxodo dice 70 entraron. Ahora este 70, ¿a dónde nos lleva también? Nos lleva a San Lucas capítulo 10, donde Dios eligió 70 para que lleven de dos en dos la palabra de Dios, ¿no? Hay un paralelismo allí y podemos, ahora en esta historia de Éxodo, Éxodo significa salida también, y que está en Egipto y como dijeron ya, entonces ellos se mezclaron, comieron sus comidas, este, y no se portaron como Daniel, como los tres, y entonces se mezclan, entonces eso también puede estar pasando con nosotros, mezclándose con egipcios, o sea, con Babilonia también. Y así que vamos a hacer comparaciones inmensas y muchos también. Vamos viendo esta historia, cómo va y cómo está ahora también. Gracias, hermano. Muy bien, gracias a ti. Bueno, vamos entonces ahora sí, hermanos, leer el folleto de escuela sabática. ¿Qué dice ahí, hermanos? Ahí está, hermanos, Bueno, los justo comentarios. Sí, hermano Marcelino, participe, antes que hermano. empiece la lección, buenos días con todos, hermanitos, esta mañana. El pueblo de Dios. Dios tuvo un pueblo en todo tiempo, desde los hijos de los setitas, Set, en adelante nunca dejó tener un pueblo, siempre tuvo un pueblo. En las diferentes épocas, en el Antiguo Testamento, ha sido cautivo en Babilonia, ha sido cautivo en Egipto, pero Dios fue con ellos, siempre estuvo presente. Ahora Jesús, cuando vino su pueblo, lo negó, pero Jesús levantó un pueblo con 12 discípulos y con la predicación de Pedro y la lluvia temprana, Dios tuvo su pueblo. Una vez 3.000, otra vez cinco, multiplicaron rápido, así como en Egipto se multiplicaron, de 70 a casi como 2 millones, igual también, de 12, miles, miles. Y en este momento, en Apocalipsis habla de las 7 iglesias, y son las 7 etapas de la iglesia cristiana desde Jesús hasta la venida de Cristo.
y estamos en la Odisea, en el tiempo en el que nosotros experimentaremos este pueblo que en 1844 levantó la última iglesia, la Odisea, si bien tiene características de tibieza, pero Dios no rechaza, dice, compra de mí oro para que no seas pobre. Eh, unge tus ojos con aceite el Espíritu Santo para que tus ojos vean. Vestiduras blancas, la justicia de Cristo, para que tu desnudez eh, no se vea, ¿no? Porque si eres tibio, ciertamente te vomitaré, dice. No quiere Dios un pueblo tibio y no quiere que seamos así como los israelitas, no fervientes en oración, oraban mucho, oraban y Dios escuchó su oración, su gemido, su gemir. Y entonces lo sacó mandando a Moisés en este caso y Dios enviará también la lluvia tardía y también nos rescatará con la venida de Cristo. Seamos fieles, hermanos. Muy bien, gracias hermano Marcelino por su participación. Bien, hermanos, ahí está, ¿no? Estamos llegando a entender, hay un principio, hermanos, importantísimo, de que donde estés tú, donde esté tu grupo, donde esté la iglesia, hermanos, no está con un propósito en ese lugar, sea cualquier parte del mundo, ¿no? Es para que testifique, seas luz, el grupo o iglesia donde esté en cualquier lugar, sea luz en esa comunidad, en ese país, en ese lugar. Entonces Israel, este grupo de personas, ¿no? Que empezaron a entrar ahí a Egipto, 70 que se ha mencionado, entonces estaban en Egipto para que sean una luz, empezando de José, ¿no? Y vino toda su familia, o sea, este patriarca, ¿no? Este Jacob, trajo toda su familia y a posesionarse ahí en las condiciones favorables. Y debía ser luz, ¿no? Propósito es ese. Y como dice nuestro hermano Marcelino, hoy vivimos también en el Egipto, pero ahora le ponemos el nombre de Babilonia. Todo el mundo se le llama en la Biblia ahora Babilonia, ¿no? ¿No? Donde hay pues una confusión tremenda, ¿no? Un desconocimiento o puede haber tradiciones, costumbres, o sea, el paganismo y todo ello, hermanos. Pero en medio de este mundo está pues la iglesia, así como Israel, dice, ¿no? ¿Cómo? ¿Para qué? Para testificar, para hacer luz en este mundo, ¿no? Donde estemos, ahí somos luces, ¿no? Entonces, qué interesante ese principio importantísimo, hermanos. Muy bien. Entonces, ahora sí, hermanos, vamos a leer nuestro folleto de escuela sabática y siéntate libre, hermanos, de participar en cualquier momento, ¿no? Para, pues, entender esta lección que estamos estudiando, hermanos. Bueno, el folleto dice así. El libro, hermanos, de Éxodo, a propósito, ya voy preguntando la primera pregunta, hermanos, aquí que puedo hacer. ¿Qué significa, pues, la palabra Éxodo, no? A ver, vayan pensando. Dice, el libro de Éxodo, pues es el segundo libro, ¿no? De la Biblia, Génesis, luego Éxodo. Es Salida. conocido, es conocido, dice, ya aquí, muy bien, ahí alguien ya dijo, es salida, ¿no? Me parece que eso es en hebreo, ¿no? O digo en griego, salir. Bueno, es conocido, pero en hebreo, hermanos, es conocido como Shemot. O sea, el nombre de Éxodo que significa, dice, nombres en hebreo, pero en griego me parece que es salir, como dijo el hermano, ¿no? Ya, pero en hebreo significa eso, nombres, dice. En armonía, hermanos, con las palabras iniciales de este antiguo documento, dice que comienza con la expresión. O sea, ¿cómo comienza este libro del Éxodo? Si tú lees Éxodo, dice, estos son los nombres, ¿no? ¿De quiénes? Justamente de toda esta familia de este patriarca, ¿no? Jacob, ¿no? Los que entraron a Egipto, pues. Esto en referencia, pues, a los de la familia del patriarca Jacob, que se enumeran, pues, hermanos, desde el principio, hermanos, ¿no? Hay. Justamente vamos a leer la Biblia, esto, lo que estamos mencionando, este comentario.
Lee Éxodo 1, capítulo 1, versículo 1 al 7. Dice, ¿qué verdad crucial se expresa aquí? ¿Qué verdad crucial se expresa aquí? ¿No? A ver, pensemos en esa verdad importantísima. Creo que Manifiesto, ya hemos estado mencionando esa verdad, ¿no es cierto? Muy bien, sí, hermano, Max, participa. es interesante esta parte. Esa primera frase me hace pensar bastante. Recordemos, cuando habló de Ciro, se le dijo, tú eres Ciro. Ya la Biblia habla, Dios ya sabe, ya 180 años antes que tú nacieras, ya está, ya Dios dijo que tenías que reinar aquí. ¿Y qué más dice Dios que tengo que hacer? Bueno, etcétera, etcétera. Y Dios no está preocupado en nuestra caminata, está preocupado en nosotros. En esta mañana estamos cerca de 20. Él conoce tu nombre, conoce tus perplejidades, tus luchas, tus necesidades, conoce, está preocupado en ti. Cuando Saqueo fue a ver, a conocer a Jesús y era bajito, no se subió a un sicómoro, un árbol, vio y Jesús conocía su nombre. Saqueo, es preciso que yo esté en tu casa. Jesús quiere estar en tu casa, en nuestra casa. Cuando Jesús está en nuestra casa, nuestras prioridades cambian, nuestra visión cambia, nuestros principios se tornan hacia Dios. Eso quería Dios con su pueblo y conocía a cada uno de sus hijos. Y en esta mañana nos está viendo también a cada uno. Qué bueno que dediquemos la primera hora a buscar a Dios, aunque estemos poquito, no importa. Dios nos conoce. Eso me llama la atención, hermano. Muy bien, hermano Marcelino. Qué bien, hermano, vuestra participación nos hace reflexionar y vamos aprendiendo, pues, hermanos. Claro, y hemos visto que Israel, este pueblo, esta familia, ¿no? De Jacob, bajo las promesas que Dios ha hecho, ¿no? A Abraham, Isaac, Jacob, las dos tribus que se va a formar, ¿no? Bueno, tenía 12, ahí, ¿no? 12 hijos, las dos. Bueno, en Egipto su propósito era que sean luz, testifiquen, y bien lo que dice nuestro hermano Marcelino, de que para que iluminen, para que sean luz, ¿cómo van a iluminar, hermanos? ¿No? Espiritualmente, pues, hermanos. Es el estilo de vida, es la conducta, es el comportamiento. Entonces, todo ser humano tiene una conducta, un comportamiento, tiene su carácter, pues, hermanos. Pero vivir como hijos de Dios, hermano, solo es posible pues cuando está este pueblo dependiendo de Dios, siguiendo las instrucciones de Dios, obedeciendo todos sus mandamientos. Ese siempre ha sido el propósito de Dios. Si saca a un hijo de este mundo, o somos hijos de Dios, tiene un propósito de implementar en nosotros diremos, no ese aceite que es el Espíritu Santo, de que nuestra mente esté, ¿no? Todas sus instrucciones, todo, y que vivamos, nuestro ser viva de acuerdo a lo que dice Dios. Y la gente ve eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? No, ellos no roban, no mienten, no adulteran. Entonces, estamos siendo luz así, entonces es esa forma de vivir, pero nosotros, otros dirán, normalmente robamos, mentimos, adulteramos y sufrimos a consecuencia de eso. Pero estos obedecen, ¿no? Digo, pues tienen otros valores, otras normas. ¿Y por qué yo no puedo también vivir de esa manera? Entonces la gente es atraída así por la luz. Entonces la gente se acerca a Dios. Entonces, eso es importante, ¿no? Gracias, hermano Marcelino, que nos hace ver que la presencia de Dios, pues necesariamente tiene que estar en su iglesia ahora en medio de esta Babilonia o Egipto, diríamos, ¿no? Muy bien, entonces ahora vamos a leer, hermanos, Éxodo 1, capítulo 1, versículo 1 al 7. ¿Qué verdad crucial se expresa aquí? Vamos a ver, qué verdad. Éxodo 1, del 1 al 7, leamos. Estos son los nombres de los hijos de Israel, hermanos, que entraron en Egipto con Jacob. Empieza así el libro de Éxodo. Estos son los nombres, dice, ¿no? Por eso dirían que Éxodo en hebreo dice que es nombres, ¿no?
¿Por qué? Porque dice, estos son los nombres de los hijos de Israel. Ahora, a propósito, hermanos, este nombre de Israel. Hablamos del pueblo de Israel. Pero ¿de dónde sale este nombre de Israel, hermanos? Dice, estos son los nombres de los hijos de Israel. No, hermanos. Recuerden que, Sobre de hermanos, Jacob, hermano. de Jacob, ¿no es cierto? Él era un engañador, pues, ¿no? No, él era un engañador, ¿no? Bueno, justo. Mentiroso. Entonces, termino así, hermanos. En el momento que él, hermanos, estaba regresando a su casa, ¿no? Recuerden, hubo un momento en que él tuvo que orar a solas con Dios y se presentó pues ahí el Señor y luchó pensando de que era un enemigo que quería matarle, pero en realidad estaba luchando con nuestro Señor, ¿no? Y, y entonces se dio cuenta a Jacob y entonces le dijo pues a al ángel del Señor o al Señor mismo, ¿no? Le dice, ¿no? De que no te voy a soltarte porque, ¿cómo sería la lucha, ¿no? Le agarraría fuerte al ángel, no sé, pero dice, no te voy a soltar, dice. Suéltame, le dice, no te voy a soltar hasta que me bendigas, le dice. Bueno, ahí es donde le dicen, pues, ¿cómo te llamas? Jacob, ¿qué significa? Mentiroso, engañador. Pero ahora ya no vas a ser así. Ahora tu nombre va a ser Israel. No, Arsi, padre, muchedumbre, me parece que significa así. Él le cambió pues el nombre en esa. Entonces, Jacob tenía otro nombre, Israel. Ya ese nombre era para que sea padre de muchedumbre, ¿no? Como era la promesa de Dios. Y por eso dice, estos son los nombres de los hijos de Israel o de Jacob propiamente dicho también, ¿no? Pero señalando al pueblo mismo, ¿no? Que entraron pues en Egipto con Jacob, dice, cada uno entró con su familia y empieza a enumerar los nombres. Vamos a leerlo, pero antes la participación de nuestro hermano Marcelino. Participe, hermano. Bien, gracias, hermanito. Él es Dios en singular cuando se refiere a uno, pero Elohim es dioses. En Génesis 1:1 dice, dioses, Elohim creó el mundo, los cielos y la tierra. Por eso que dice, descendamos o confundamos, hagamos al hombre. Están hablando varias personas, es Elohim, pero él solamente es Dios. En este caso, aparece cuando usted dice que Padre de muchedumbres, creo que se refiere a Abraham. Digo, de Moisés en este caso, digo, a Israel o Jacob, es su carácter. Cuando luchó, ¿no es cierto?, con el ángel, allí le cambia el nombre. Tu nombre es Jacob, ahora ya no vas a llamarte Jacob, que es engañador, suplantador, mentiroso, ¿no? Ahora tú vas a ser Israel, el que camina con Dios. Él es Dios. Ahora, Israel, el que camina con Dios, el que lucha con Dios y siempre vence, no porque él tiene fuerza, vence, sino porque Dios está con él. Y por eso que los israelitas, digo, los egipcios tenían miedo, está más fuerte que nosotros, porque Dios está con él. Incluso cuando están cruzando el mar rojo claro, eh, sus ruedas de sus carros se salían de por sí de todos. Y los egipcios dijeron, no, Jehová está luchando por ellos. Vamos, estamos equivocados, regresemos, ya no podían, ya llegó el agua, murieron todos. Así es, así es, así es. Muy bien, hermanos. Hermano, Así que, eh, hermano, sí, a su sí. vez también Jacob significaría terrenal, carnal, material, y Israel ya significaría que espiritual, piadoso, encargado de Dios, algo es por ahí creo que va. Gracias, hermano. Muy bien, gracias, hermano Celso. Bueno, continuamos leyendo, hermanos. Entonces, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. ¿Ah? Aquí ya se menciona precisamente a Jacob, ¿no? Cada uno entró con su familia, o sea, cada nombre que vamos a mencionar, hermanos, los hijos de Jacob entraron pues con su familia. Por ejemplo, ahí está Rubén, con su familia, más no sé cuántos serían ellos, ¿no? Hermano Jesús, Simeón.
su familia, termino esto, hermana, Leví, su familia, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad, bueno, aquí hay 11 hijos, falta uno, pues. Ah, el que falta está, José era el que ya estaba esperando ahí, pues no, ya era él. Era él como el faraón ya de Egipto, pues no, entonces 12 hijos, pues hermanos, y sus familias. Los que entraron, dice que vamos a ver que eran 70, ¿no? Sí, hermana, participe, hermana. Hermanos, nosotros por lo general siempre pasamos de largo las listas de cuando hace las listas de gente, de personas en la Biblia, pero saben que es importante meditar en esto, en que el significado de que se nombre a cada uno es importante para Dios y cada uno, ¿cierto?, estaba dentro del pacto que Dios había hecho con Abraham. Dios no olvidó a ninguno de sus hijos, a ninguno. Todos estaban allí. Ah, muy bien, gracias, hermano. Sí, pues el Señor por nosotros se preocupa individualmente, ¿no? Como también por la familia. Entonces, Rubén, ahí está su nombre, ¿no? Me parece que es el primer hijo de Jacob. Así que, hermanos, él y su familia, tendría su esposa, sus hijos, hijas. Bueno, el asunto es que contabilizando, ¿no? Rubén con todos los miembros de su familia, así Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Hermanos, ahí están 11 hijos y contabilizando, ¿no? Los miembros de sus familias, dice aquí, todas las personas que le nacieron a Jacob, entonces, o sea, que como que pertenecen, ¿no? Al patriarca, ¿no? Como el papá de todos, o el fueron pues 70 hermanos, 70. Y José dice aquí, aclara pues, y José estaba pues en Egipto, ya estaba en Egipto José, con él serían 12 pues, no hermanos. Entonces no se contabilizan a 70 miembros a José porque ya estaba José ahí. Y murió pues José, hermanos, miren aquí lo que dice, murió José, ya son, y todos sus hermanos también pues murieron, todos los que murieron ahí en Egipto. Y toda aquella generación pues hermanos murió. Entonces, ¿quiénes quedaron, hermanos? Los hijos, ¿no es cierto? Y los hijos de Israel, pues, fructificaron, hermanos, ¿no? Recuerden la bendición de Dios que dio a Adán y Eva. Entonces, dice, multiplíquense, fructifíquense, ¿no es cierto? En toda la tierra. Esa es la bendición de Dios, ¿no? Y ahí dice, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados, hermanos, y fortalecidos en extremo, hermanos. Y se llenó de ellos la tierra, o este país, ¿no? De Egipto, se llenó, hermanos. O sea, prácticamente los egipcios quedaron, no, o sea, comparado con los israelitas ahí, entonces había eran bastantes hermanos, ¿no? Y aquí dice, se llenó de ellos, pues, no la tierra. Ahí está la palabra de Dios, hermanos, y el comentario dice, el libro de Éxodo, hermanos, comienza con un recordatorio de la bendición de Dios. Entonces aquí está recordándonos, dice, está comenzando con la bendición de Dios. Bueno, los hijos son pues una bendición, hermano. Así es, hermanos, los hijos es una bendición de Dios, pero nosotros reflexionando sabemos, pero es una tremenda responsabilidad, hermanos, educar a los hijos, o sea, encaminarlos como Abraham ha hecho, pues, ¿no? Ah, como decía Dios, yo sé que este va a encaminar a sus hijos, ¿no? Los cuales vendrían a ser, pues, Isaac, después viene, pues, Jacob, después vienen todos esos, o sea, va a esa línea, pues, hermanos, donde los principios de Dios se van inculcando siempre de padre a hijos, pues, ¿no? Es una tremenda responsabilidad, hermanos, eh, tener hijos, porque hay que educarlos, ¿no? Para que anden en el camino del Señor, sean hijos que honren a sus papás y también a Dios. Pero es una grande bendición, hermanos, tener hijos. Es una bendición, ¿no? Entonces, ahí está el libro de eso, comienza pues con un recordatorio de la bendición de Dios. Cuando el patriarca Jacob y su familia se establecieron en Egipto, hermanos, eran solo 70 personas.
Así dice pues Génesis, hermanos, en el capítulo 46, versículo 27. También en Éxodo 1:5, como hemos leído. Ahí vamos a ver qué dice en Génesis, el primer libro. Ahí también se hace mención ya, hermanos. 46, 27 dice, y los hijos de José que le nacieron en Egipto, recuerdan, hermanos, que José se casó pues ahí con la hija de un sacerdote, creo, ahí en Egipto, ¿no? Y tuvo pues a sus hijos, no sé, no recuerdo bien el nombre de sus hijos, creo que eran Efraín, a ver si alguien ayuda. Entonces tenía, creo, dos hijos, ¿no? ¿No? Entonces ahí le nació pues a José sus hijos, eran dos hermanos. Ahora, todas las personas de la casa de Jacob, aquí dice hermanos, todas las personas de la casa de Jacob que vinieron a Egipto, los que vinieron eran 70. Está recalcando que eran 70. Así empezó, hermanos, 70. Hermano, justo Ahora, en Éxodo 1:5, sí, hermana. Manasés y Efraín. Manasés y Efraín, gracias, hermano. Entonces, sus dos hijos de José son Manasés y Efraín, hermanos. Muy bien. Bueno, aquí hemos leído esto también, dice, ¿no? Éxodo 1:5, todas las personas que descendieron, ¿no? De Jacob fueron pues 70 almas, dice, ¿no? Esto también, ¿no? De 70 almas. No quiere decir que son espíritus que están vagando, hermanos. Almas, en la Biblia, ¿qué significa almas, hermanos? Son pues, personas, ¿no? O sea, nosotros somos almas, pues, ¿no? Almas vivas, diremos, ¿no? Pero cuando uno muere, pues es alma muerta, ¿no? El alma es mortal, ¿no? No hay que caer en el engaño de que alma que no muere o que está vagando por ahí. No, no. Alma somos nosotros. Por eso ahí se dice que fueron 70 almas. O sea, 70 personas, quiere decir, alma significa la persona, pues no, nosotros somos almas. Pero José estaba ya pues en Egipto, está aclarando ahí. Bueno. El comentario dice, hermanos, pero los israelitas crecieron, bueno, eso dice la Biblia, crecieron y se multiplicaron, hermanos, crecieron y se aumentaron y fortalecieron en extremo y llenaron el país. No, eso es lo que dice Éxodo 1:7. En la época del Éxodo, hermanos, eran como a propósito, hermanos, la época del Éxodo, ¿qué significa Éxodo, hermanos? Porque cuando viene el éxodo, ¿cuántos ya eran, hermanos, este pueblo de Israel? De 70, ¿a cuánto ha crecido? Hace mención la Biblia, dice, eran 600,000, hermanos, más de medio millón, hermanos. Ya así la familia creció, 600,000. Y esto dice aquí, ¿no? En la época de él eran como 600,000 hombres de a pie, los varones, ¿ah? De a pie, sin contar, hermanos, las mujeres y los niños, dice así Éxodo 12:37. O sea, serían, pues, no sé cuántos, más de 1 millón serían los que han salido de Egipto, hermanos, contando los niños y las mujeres. Pero la Biblia dice que salieron los varones, eran 600,000, hermanos. Acá, ¿cómo ha crecido, hermanos, no? Entonces, lo que yo preguntaba es, época del Éxodo, ¿qué significa Éxodo? Decíamos, hermanos, por ejemplo, hoy en día, el presidente de Estados Unidos ha generado un éxodo, pues, hermanos, ¿no? A la fuerza tienen que salir los inmigrantes, creo, hermanos, ¿no? Ya salir, que se queden ellos nada más. Bueno, bueno. O cuando de Venezuela, por ejemplo, hay un éxodo también. ¿Qué significa eso, éxodo? Que en todos los países hay venezolanos, que ha habido un éxodo, ¿no? Por la situación política, situación económica, no sé. De ahí salen, pues no están bien las condiciones y hay un éxodo, salen. Éxodo es cuando una multitud de personas, pues entonces sale de un determinado lugar, no están en éxodo. Ahora, entonces, en la época de Éxodo, entonces aquí vamos a ver que este pueblo salió pues de Egipto, ¿no? Ya 600,000 salieron, ¿no? De Éxodo salen, ¿no? Por las circunstancias también allí de que estaban en la esclavitud, tenían que salir. Entonces, éxodo también es salir, como en griego me parece que es eso, salir. Bueno, ahí hermanos, entonces ahí vamos a ver Éxodo 12:37. Y partieron los hijos de Israel de Ramsés hacia Sucot, de Ramsés hacia Sucot, hermanos. A ver,
estos lugares, hermanos, que habían ahí, Ramsés sería un lugar, a otro lugar salieron pues a Sucot. Unos 600.000 hombres de a pie, dicen, ¿no? Sin contar los niños, tampoco las mujeres, ¿no? Ahora, nos pide que leamos, continuemos leyendo pues Hermano, este libro de Éxodo. Ahora, sí, sí, se me viene hermano. la idea también, Apocalipsis 18:4 dice, salid, pueblo mío de Babilonia. Este mismo creo que va a la comparación o paralelismo, hermano, gracias. Muy bien, hermano, gracias. No, no es un éxodo, para suceder eso en nuestros días, tal vez. Va a haber un éxodo, hermanos, de todos los grupos religiosos que Dios lo considera, de acuerdo a su palabra, como Babilonia, ¿no es cierto? Porque hay hijos de Dios que están en la Babilonia. Entonces, bajo el llamado, ¿no es cierto?, de Dios, de salir, pueblo mío, ¿para qué van a sufrir la condenación, o sea, las plagas, ¿no? O ser partícipes de los pecados de la Babilonia. Entonces va a haber un éxodo también. Ya está viendo, creo, hermanos, éxodo, estoy escuchando de que hay personas que hay un personaje, ¿no? De un grupo, creo que son de los pentecostales. No, ya pues, no, aunque no ha salido, pero está ahí, creo, ¿no? En este grupo y he escuchado que está predicando, ¿no? Mejor de repente que cualquier predicador respecto a la observancia del día sábado. Que, o sea, que no hay lugar a discusión, incluso y creo que está predicando a todos los evangélicos, o sea, iglesias pentecostales, él predica, ¿no? A todos ellos, con textos bíblicos, con fundamento, y todo lo que enseña la iglesia adventista. Y a la gente, si, ¿a dónde voy a ir? Anda, pues a la iglesia adventista, les dicen, ¿no? Él les aconseja que vaya a la iglesia. Bueno, así, hermanos. Entonces, vamos a ver, tal vez nosotros, éxodo también que van a salir, ¿no? De todos los grupos religiosos, bajo el llamado de Dios, ¿no? Bueno, vamos a continuar con la lección, hermanos. Estamos hablando de Éxodo, ¿no? Lee Éxodo 1:8 al 11. ¿Cuál era la situación de los israelitas en el momento del Éxodo? ¿Ah? ¿Cuál era la situación, dice, de los israelitas en el momento del Éxodo? ¿No? O sea, para salir, digamos, ¿no? De algún lugar al grupo de personas, algo que está pasando, por eso salen, pues no, o sea, una multitud sale de un país, de un lugar, hacen un éxodo, ¿no? Y los israelitas, ¿cómo estaban Hermano, viviendo? Pues para que salgan, o sea, en ese momento del éxodo, eso vamos a ver aquí en Éxodo 1 del 8 al 11. Sí, alguien quería preguntar, creo. sí, hermano, hay otro paralelismo también. En Babilonia, ¿cuánto tiempo los mandó? 70 años. Ahora acá en Egipto, ¿de cuánto tiempo está saliendo? ¿Cuánto tiempo estaba allí en Egipto? Entonces, estamos viendo paralelismos, seguramente bastante, vamos a ver, para nuestro conocimiento, Muy hermano. bien, sí, pues acá en la Biblia habla de 400 años estuvo este pueblo pues de Israel ahí en Egipto. Y bueno, vamos a ver ahora, hermanos, cómo las circunstancias pueden cambiar de un momento a otro. Entonces, justamente vamos a ver, ¿no? ¿Por qué hubo ese éxodo, no? Porque las circunstancias iniciales cambió pues bruscamente, ¿no? Vamos a ver, dice aquí, versículo 8 dice, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Ahí está, hermanos. En Egipto aparece un nuevo rey, ¿no? A José ya no lo conocía ese nuevo rey. Así que, hermanos, ¿qué pasó? Y dijo pues, no a su pueblo, o sea, este nuevo faraón, este rey, dijo pues a su pueblo de Egipto, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. ¿Qué dice ahí, hermanos? Que era más que los egipcios. O sea, el pueblo de Israel dice, estos ya son bastantes, ¿no? Y es más fuerte que nosotros, este pueblo de Israel, ¿no es cierto? Que estaba ahí, ¿no? En medio de Egipto. Entonces, ¿qué piensan, hermanos? Y dice aquí, ahora pues, seamos sabios para con él, ¿no? Para que no se multiplique y acontezca que viniendo que él también se una pues a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya pues de la tierra.
Es la preocupación de ese nuevo rey, de ese faraón. Entonces dice, seamos sabios, pues, ¿qué hacemos ahora? Para que ya no se multipliquen, pues, ¿no? ¿Qué hacer, hermanos, para no, para que ya no se multiplique? ¿No? Y dice ahí, y también en una guerra, que son fuertes, van a ir en contra, ¿no? Y se van a ir, pues ya no van a vivir con nosotros, ¿no? Entonces, hermanos, dice ahí, pusieron pues sobre ellos comisarios de tributos. Sería esto, hermanos, ¿no? Comisarios de tributos, no sé, a ver si alguien puede dar el significado, me parece que es algo de impuestos que te cobran, por ejemplo, donde estés, tributos, me parece que algo así. ¿Cómo sería ahí, hermanos? Los comisarios de tributos empiezan pues a los israelitas a cobrarles tributos o no sé qué cosas tenían que hacer. Dice, comisarios de tributos que los molestasen, ¿no? Con sus cargas, o sea, eran cargas, pues esos tributos. Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramsés, dice. Entonces, hermanos, miren, dentro de los tributos tenían que ya trabajar como esclavos, pues hermanos, ¿no? Como estaban en Egipto y los israelíes no eran de Egipto, entonces ellos tenían que pagar, pues seguramente trabajando, han edificado, hermanos, dos ciudades de almacenaje, donde almacenaban pues todo su producto, el faraón, no sé, este país de Egipto, ¿no? Y esos dos ciudades son Pito y Ramsés, dice, sí. Bueno, ahí está, hermanos, la palabra de Dios. ¿Qué más nos dice aquí, hermanos, el comentario? Dice, el texto bíblico describe con tonos oscuros la historia de los hijos de Israel en Egipto, ya que comienza, hermanos, con su esclavitud a manos de los capataces egipcios, hermanos. Mira, los capataces egipcios, ahí está, con palabras más sencillas. Capataces. Y el trabajo opresivo, hermanos, opresivo, ¿no? Obligatorio, que se les impuso, hermanos. Sin embargo, el libro de Éxodo termina, pues, hermanos, con la presencia apacible y reconfortante de Dios en el tabernáculo, en el centro del campamento israelí. Así que, hermanos, el libro de Éxodo, aunque habla de la salida, ¿no es cierto?, de este pueblo de Israel de Egipto, ¿no? Hay un éxodo, ¿no es cierto? Pasan muchas pruebas, dificultades, y pero este libro va a terminar, hermanos, dice aquí, ¿con qué cosa? Con la construcción, y ya cuando salen, construyen por orden de Dios, ¿no? Ahí está Moisés también, construyen una casa, una tienda, ¿no? Una carpa llamado tabernáculo, donde la presencia de Dios estaría con su pueblo. O sea, termina bien este libro, ¿no? O sea, con que salen, pero Dios está en medio de ellos, a través de ese tabernáculo. Hoy en día llamamos templos, ¿no es cierto?, donde nos reunimos, pero ahí era una carpa, ¿no? Realmente ahí en el desierto, ¿no? Que donde caminaron o hicieron ese éxodo, pues. Y ahí está el capítulo, Éxodo 40, dice. Bueno, tiene varios versículos de 40, de repente una leída rápida le damos. Dice Éxodo 40, pues no, entonces habló el Señor a Moisés, ¿no? Recuerden que Moisés nació ahí en Egipto todavía, hermanos, ¿no? Y las condiciones fueron difíciles cuando nació Moisés porque el faraón, el rey de Egipto, pues ordenó que a las parteras que mataran, ¿no? Los niños que iban a nacer varones, pues las parteras ya con anticipación debían matarlo, ¿no? Y ningún varón debía vivir. Pero las parteras no hicieron caso, desobedecieron, ¿no? Entonces, y el faraón les llamó, pues, y les dijo, ¿qué han hecho? Pues les he ordenado esto. No, es que dijeron, ¿no? Que las hebreas, o sea, israelitas, son fuertes y sus hijos nacen antes de que ellos ya han nacido, así que ya no pueden matar. Entonces vino otra orden, decían, ¿no? ¿Qué orden vamos a dar? Ya, todo hijo varón que nace, ya, que los boten, ¿no? Al río Nilo. Entonces, ese río Nilo era considerado como su dios, pues, no para los egipcios, ¿no? El río era su dios, por eso idólatras, ¿no? Y como quien dice, ¿no? A su dios ofrecían, pues, los hijos.
de los hebreos, ¿no? Y así tenían que botar a sus hijos varones al río Nilo. Bueno, esa era la orden. Es una situación difícil, pues en esa circunstancia nació Moisés, ¿no? Y Moisés fue después por la circunstancia, el plan que hizo, ¿no? Su familia, su mamá, su hija ahí, que hicieron de que en una arquilla Moisés pues fuera encontrado por la hija del rey, pues del faraón, y lo adoptó como hijo. Entonces Moisés fue criado pues ahí, ¿no? Primero por su madre, luego por verdadera madre, luego por la madre adoptiva, y creció como un príncipe, pues Moisés ahí en Egipto, ¿no? Entonces, y él fue pues el líder, el que Dios lo instruyó a él y a través de él sacó pues al pueblo, el éxodo, ¿no? Lo sacó de Egipto, ¿no? Y justo en lo que han salido, hermanos, pues ahí el Señor dice, le habló pues a Moisés diciéndole, ¿no? El primer día del mes primero levantarás, le dice, ¿no? El tabernáculo de la tienda de reunión. Ahí está, la carpa o templo, digamos, ¿no? Levantarás el tabernáculo de la tienda de reunión. Tienda le llama pues a la carpa, ahí, ¿no? Como una casa, ¿no? Pondrás allí, miren lo que tenía que haber en ese templo o tabernáculo, hermanos, como tienda de reunión. Pondrás allí el arca del testimonio, hermanos. Pues el arca del testimonio sería, pues, hermanos, la tabla de los 10 mandamientos. Ahí tendría que poner los 10 mandamientos, ¿no? Ahí. Y cubrirás el arca con el velo. Pues habría un velo con el cual sea cubierto. ¿Qué más dice? Y meterás la mesa. Entonces, dentro de ese tabernáculo habría una mesa, la mesa de los panes de proporción, ¿no? También dice, y pondrás en orden lo que va sobre ella, todo en orden, todo Dios específicamente le ordenó, ¿no? ¿Qué cosas tenían que hacer? Meterás también el candelabro, había un candelabro, hermanos, de 7 brazos, y ese es el símbolo, ¿no? Del pueblo judío, ¿no? Hoy en día, candelabro de 7 brazos, y colocarás encima sus lámparas, tenía pues 7, ¿no? Asimismo pondrás en el altar de oro para el incienso. Había un altar de oro para incienso, hermanos, también, ¿no? Delante del arca del testimonio. Ahí estaba. Colocarás la cortina a la entrada del tabernáculo y pondrás el altar del holocausto, también, ¿no? Fuera de propiamente la carpa, hermanos, donde estaba el tabernáculo, había un patio, pero también estaba cercado todo, ¿no? Entonces había un altar del holocausto, donde se sacrificaban los animalitos, ¿no? Que eran símbolos de Jesús, ¿no? Del Salvador que tenía que morir por los pecados, pero era simbólico todo eso. Y pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de la tienda de reunión. Después colocarás la pila. Esta pila, hermanos, era una fuente grande para lavarse manos, pies, porque para entrar propiamente al tabernáculo, donde está el lugar santo, santísimo, pues los sacerdotes, ¿no? Los que oficiaban ahí, tenían que lavarse pues las manos, los pies, todo, ¿no? Entonces, ahí la pila. Colocarás la pila entre la tienda de reunión, ¿no? Y el altar, dice, ¿no? Y pondrás agua en ella. Sabía agua, ¿no? ¿No? Puede ser un símbolo así, digamos, como de un bautisterio. Nosotros lo comparamos tal vez así, porque bueno, después comentaríamos eso, ¿no? De que las aguas también, ¿no? Del bautismo tienen un significado. Pondrás el atrio alrededor y colgarás, dice, pondrás el atrio alrededor, no, o sea, el patio, no sería alrededor, y colgarás el velo a la entrada del atrio. O sea, estarían con su puerta, que serían velos, ¿no, hermanos? Dice, luego tomarás el aceite de la unción, o sea, el aceite que es el símbolo, pues, del Espíritu Santo, hermanos. El aceite se usaba y ungirás, ahí está, ungir. ¿A qué cosa debía ungir? Consagrarlo, hermanos, el tabernáculo, o sea, era para servicio de Dios. Recuerden que la semana pasada hemos estado estudiando de que Belsasar, el último rey de Babilonia, pues todos estos vasijas y todo ello, ¿no? Del tabernáculo que se lo robaron los babilonios, lo profanó, pues,
¿Por qué? Porque eran, pues, era consagrado solamente para uso de Dios, no para tomar ahí, ¿no? Bebidas alcohólicas, ¿no? Entonces, luego tomarás el aceite de la unción y ungirás, dice, ¿no? El tabernáculo y todo lo que hay en él, y lo consagrarás con todos sus utensilios eternos, los utensilios, ¿no? Y será santo. Entonces, todo lo que está ungido, consagrado, dedicado para Dios, hermanos, pues debe usarse para Dios nada más. Ungirás además el altar del holocausto, ¿no? El altar también se consagró para Dios y todos sus utensilios, y consagrarás el altar, y el altar será, dice, santísimo, hermanos. Miren, ¿qué les Continuamos. El 11 dice, ungirás también una pila con su base y la consagrarás, esa fuente, ¿no? Entonces harás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada de la tienda de reunión y los lavarás con agua. Pues una de las tribus, hermanos, la tribu de Leví, de allí viene pues, ¿no? Moisés, Aarón, también viene pues los sacerdotes, hermanos. Entonces ellos eran los encargados de hacer todo ese servicio en él tabernáculo, hermanos, ¿no? Entonces ahí está diciendo que ellos también debían ser ungidos, o sea, consagrados. O sea, recuerden que es la presencia de Dios, no a través del Espíritu Santo. Dice ahí, y vestirás a Aarón con las vestiduras sagradas. O sea, las vestiduras también eran sagradas. Lo ungirás, dice, ¿no? Y lo consagrarás para que me sirva como sacerdote. Ellos también eran ungidos con el aceite, hermanos, que era símbolo del Espíritu Santo. También harás que sus hijos se acerquen y les pondrás las túnicas y los ungirás como ungiste a su padre, para que me sirvan como sacerdotes, y su unción les servirá para sacerdocio perpetuo por todas las generaciones. Dices. Interesante, hermanos, ¿no? Y Moisés hizo conforme a todo lo que el Señor le había mandado, así lo hizo. O sea, Moisés era obediente, pues, hermanos, así como Dios le ha ordenado, lo hizo todo eso. Y aconteció que en el primer mes del año segundo, ¿no? Ya era el año segundo, hermanos, ya estaría construido todo. Entonces, en el siguiente año, el día primero del mes, el tabernáculo fue levantado. Dice, bueno, habría durado todo un año, ¿no? No sé. Moisés levantó pues el tabernáculo y puso sus basas, colocó sus tablas, metió sus barras y erigió sus columnas. Todo, ¿no? Armable, ¿no? Armable. Todo eso, hermanos, pues lo levantó, pues se construyó, se levantó el tabernáculo. Y extendió pues la tienda sobre el tabernáculo, o sea, la tienda, toda la carpa, y puso la cubierta pues de la tienda arriba sobre él, tal como el Señor había mandado a Moisés, hermanos. Entonces tomó el testimonio y lo puso en el arca, pues, o sea, ahí la tabla de los 10 mandamientos, hermanos, ¿no? Colocó las varas en el arca, ¿no? Para transportar el arca tenía que tener pues unas varas, ¿no? Y puso el propiciatorio arriba, o sea, la tapa de ese arca, hermanos, donde están los 10 mandamientos, se llama propiciatorio, la tapa. Ahí debía poner sobre el arca, ¿no? Y metió el arca en el tabernáculo. El arca, dice, metió tabernáculo y puso un velo por cortina, hermanos. Un velo había, ¿no? El lugar santísimo estaba separado por un velo, ¿no? Cubrió el arca del testimonio tal como el Señor había mandado a Moisés. Puso también la mesa en la tienda de reunión, hermanos, la mesa donde había 12 panes. Cada semana se ponía 12 panes, hermanos, símbolo también de nuestro Señor Jesús, que es el pan, ¿no? El pan espiritual. Ya, dice en la tienda de reunión, en el lado norte del tabernáculo, dice, no, la mesa está en el lado norte, fuera del velo, dice, o sea, fuera del lugar santísimo, no en el lugar santo estaría. Y puso en orden sobre ella los panes del... ¿Aló?
micro, hermano, se ha ¿No se cortado. escucha, hermano Justo? El micrófono creo que está apagado. No, no está apagado, Este, está apagado, no se escucha. Hola, hola, ¿puedo continuar? Sí, por favor, hermanito. Bien, habla Waiki Ildefonso. Hermanitos, hace poquito estábamos hablando con respecto al tiempo. Muchos hemos crecido y hasta ahora algunos también pensamos de que como más de 400 años han estado esclavos. Algunos hacen sus cálculos diciendo de que si en cada siglo, en 100 años ha podido haber 4 generaciones, entonces en 400 años habrá habido 16 generaciones. Pero lo cual no es así, hermanitos. Hay que un poquito más eso, investigar, analizar cuántas generaciones. Y la Biblia lo dice en Génesis. Son 4 generaciones de las que pasa desde Leví hasta Moisés. Y aquí lo tengo inclusive los nombres, según la Biblia, quiénes eran los padres de quién. Bueno, quiero un poquito eso. Este tema es un poquito tedioso explicar, pero sin embargo voy a procurar hacerlo rápido, ya que el tiempo también nos apremia. En Éxodo 12:40 y dice, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Ahí dice habitar, no dice esclavos. Ahora en Génesis 15:13 dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 430 años, ¿no? 400 años, ¿no? Bueno, en el otro dice 430 en Éxodo y en Génesis dice 400 años. Entonces, al final, ¿cómo se puede explicar esto? Eso es lo que vamos a explicar, hermanos. Eh, si me siguen la idea, cuando Dios da la promesa a Abraham, tenía 75 años cuando sale de la tierra de Ur, de los caldeos. Entonces, ha estado peregrinando hasta que nazca su primer hijo Isaac, 25 años. O sea, 75 más 25 años, la Biblia dice que tenía 100 años Abraham. Entonces, cuando nace Abraham, a los 5 años hizo una fiesta. Justamente cuando tenía 5 años Isaac, es cuando Ismael empieza a abusar, oprimir, un poco más como esclavizar, porque aquí en Gálatas nos explica esa parte a qué se refiere. Voy a leerles Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas a su simiente, y no dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. El versículo 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Aquí está diciendo, ¿no? Con la venida de Jesús no se abroga la ley de lo que se ha dado en el Sinaí. Porque en la Biblia, desde que dio la promesa de Dios a Abraham, cuando sale de la tierra de Ur, hasta cuando se entrega los 10 mandamientos, exactamente son 430 años, ¿no? Y eso la Biblia lo dice, ¿no? Y bueno, voy a seguir explicando. Cuando empieza, ¿no es cierto?, a abusar Ismael, esto también les puedo leer el pasaje y ustedes lo pueden encontrar. Viene a ser a los 30 años, pues, que sale de Ur, Abraham. Entonces, pasando los 30 años, recién se cuenta los 400 años de las cuales ha estado en esclavitud. Porque no tenemos que entenderlo, hermanos, en el sentido de que han estado 400 años exactamente esclavos ya los hijos de Jacob. No es así. Lo que pasa es que Dios nos quiere mostrar de que en cada generación ha habido esclavitud o han sido oprimidos. Por ejemplo, Ismael ha sido el opresor, ¿no? ¿Con quién? Con Isaac. Después, ¿quién viene? Viene Jacob, también ha sido oprimido como esclavo por su suegro, ¿no? Después, ¿quién viene? La siguiente generación, José, también ha sido como esclavo en Egipto, ¿no? Y después, sí, hasta que llega, ¿no es cierto?, Abraham hasta Egipto, pasan exactamente la mitad de los 430 años, vale decir, 215 años. Ahora les voy a sumar. 25 años sale de Ur, más 60 años que tenía Isaac cuando nació, ¿no? Jacob.
más los 130 años que peregrinó Jacob, porque así le dice al rey, ¿no? Yo he peregrinado 130 años. Entonces, sumados da 215. Entonces, hasta ahí se cumple la mitad. La otra mitad, 215 años, es lo que viene a ser lo que han estado pues en Egipto. Solamente 215 años, ¿no? Eso es, así se explica. Y esto de comentario bíblico adventista así también lo explica. Ahora les voy a leer los descendientes que menciona la Biblia. De Leví, su hijo, Leví fue el tercer hijo, con Lea y Jacob, ¿no? Su hijo fue Coat, el segundo hijo. Su hijo de Coat fue Amram, primer hijo. Y de Amram su hijo fue Moisés. Ahí están las 4 generaciones. Eso es lo que dice el Génesis. No, no es como muchos imaginamos, habrá habido 16 generaciones. No, son solamente 4 generaciones. Entonces, que en nuestra mente esté que ni siquiera los 115 años han estado como esclavos, menos inclusive porque si los primeros años han estado viviendo con buenas comodidades, hasta que luego cambió de un nuevo faraón, entonces obviamente han sido muy pocos, ¿no? El tiempo de esclavitud. Y a veces los tiempos nos engañan, hermanos, ya que estudiar un poquito también eso. Por ejemplo, ya para terminar, a veces pensamos de que Egipto es muy lejos, hace muchos años, pero no es así. La última reina de Egipto es Cleopatra. De Cleopatra hasta nuestros días, ¿cuántos años pasó? ¿Cuántos años creen que ha pasado? Es más corto que desde Cleopatra hasta la construcción de las pirámides de Egipto. Es más lejos, nosotros estamos inclusive más cerca, ¿no? De Cleopatra hasta la construcción de las pirámides de Egipto es mucho más lejos, porque los historiadores dicen 3000 años, 2500 años, etcétera, ¿no? Entonces, a veces nosotros imaginamos, tiempo de Egipto, tiempo, no, estamos más bien más cerca de Cleopatra nosotros. Eso les menciono esto para que nuestra mente no nos engañe en los cálculos. De igual manera, la venida de Jesús también, hermanos, si lo visualizamos desde un punto de vista de los 6000 años, estamos ya prácticamente a las puertas, ya pues, ya nos falta mucho. Porque todo ya está pasando y luego va a venir como relámpago los sucesos y hasta viene Jesús. Eso quería comentarles, hermanitos, y a ver si ustedes más lo analizan. Esto lo que les estoy comentando, ahí lo tengo todos los textos, y también lo escuché al pastor Borg, esto lo que está explicando, y otros pastores en documentos así en la internet, así con arqueólogos, ¿no? Y ni siquiera les he mencionado inclusive las tablas, así lo que han dejado escrito los egipcios. Porque ahora se sabe, pues como se puede descifrar los jeroglíficos, podemos saber más de cerca qué significaba lo que han escrito en esas piedras. Gracias, hermanos. Muy bien, gracias hermano Waiki. Hermanos, aquí había un apagón en donde estoy, donde bailas, apagón la luz, entonces ahora entro con los datos, hermanos. Bueno, hermanos, ya para culminar nuestro estudio, bueno, estaba leyendo acá pues Éxodo, hermanos, y gracias hermano Waiki, ¿no? Por la información y todo. Yo seguramente en algún otro momento voy a estar también viendo, ¿no? Toda esa información, ¿no? Bueno, aquí estaba leyendo, hermanos, de la construcción del tabernáculo que le ordenó a Moisés y Moisés construyó y los elementos que conformaba ese tabernáculo, hermanos, que seguramente en este trimestre vamos a conocerlo perfectamente, lo vamos a conocer y todo eso. Ya vamos como introducción conociendo todo esto, ¿no? Lo que había en el tabernáculo, hermanos. Entonces, ahí decían, entonces colocó pues el candelabro en la tienda de la reunión frente a la mesa, en el lado sur del tabernáculo. Bueno, ahí está. En el lado norte estaba la mesa del pan de proposición. En el sur estaba, o sea, el candelabro. Hasta esa orientación también hay, hermanos, la posición, cómo estaba el santuario o el tabernáculo, hermanos. Tenía que estar en una posición correcta. Y encendió pues las lámparas delante del Señor, tal como el Señor había mandado a Moisés. Luego colocó el altar de oro en la tienda de reunión delante del velo y quemó pues en él incienso aromático, en el altar de incienso, ¿no? Tal como el Señor había ordenado a Moisés.
Después colocó la cortina para la entrada del tabernáculo, puso el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de la tienda de reunión y ofreció sobre él el holocausto y la ofrenda de cereal. Ya, entonces ahí se inauguró, pues hermanos, ¿no? Se hizo el sacrificio que Dios ordenó, tal como el Señor había ordenado a Moisés, pues puso la pila, o sea, donde está la fuente, ¿no? Para lavarse, la pila entre la tienda de reunión y el altar y puso en ella agua para las abluciones, ¿no? Y con ella Moisés dice, Aarón y sus hijos se lavaban pues las manos y los pies. Y cuando entraban en la tienda de reunión y cuando se acercaban al altar, se lavaban, hermanos, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Miren, hermanos, cuánta reverencia debe haber, ¿no? Y respeto también, hermanos, ¿no? Al acercarse a Dios. Y Moisés levantó pues el atrio alrededor del tabernáculo, pues el patio alrededor del tabernáculo, ¿no? Y del altar, y colgó la cortina para la entrada del atrio, y así acabó Moisés la obra. Luego termina con esto. Entonces la nube cubrió la tienda, o sea, la nube, hermanos, símbolo de la presencia de Dios, cubrió pues la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo, hermanos. O sea, la presencia de Dios estaba ahí en ese templo que construyó. Esto estamos hablando, hermanos, de que el libro de Éxodo termina así, hermanos, en la presencia de Dios a través del tabernáculo. Y Moisés no podía entrar en la tienda de reunión. ¿Por qué? Porque la nube estaba pues sobre ella y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Y en todas sus jornadas, cuando la nube se alzaba de sobre el tabernáculo, ahora sí, cuando la nube se alzaba, los hijos de Israel se ponían en marcha. Eso significa que tenían que cargar, desarmar toda esa tienda, ese santuario y cargar, ¿no? Entonces ahí cargaban al lugar donde el Señor decía, ahí quédense. Entonces Dios dirigía. Pero si la nube no se alzaba, hermanos, ellos no se ponían en marcha hasta el día en que se alzaba, pues dice así. Porque la nube del Señor estaba de día sobre el tabernáculo, ¿no? Y de noche había fuego allí a la vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. O sea, que Dios acompañaba a través de la nube que les daba sombra y también del fuego en la noche, ¿no? Para que tengan luz, ¿no? Eh, el último comentario dice, entre estos dos polos opuestos se describe el triunfo de Dios. O sea, estamos viendo el éxodo que salen y termina, pues, hermanos, con esto de la construcción de la tienda, del tabernáculo. Entonces, en medio de todo eso, ahí está el triunfo de Dios, que Dios triunfa, al liberar, pues, al Señor, a su pueblo, de la esclavitud y al abrir el mar rojo y al derrotar también al ejército más poderoso de la época, pues, hermano, se revela la espectacular victoria de Dios sobre las fuerzas del mal. El relato, hermanos, destaca la paradoja. Parece contradictorio, dicen, ¿no? Aquí el relato destaca la paradoja de que cuanto más afligían los opresores a los israelitas, ¿qué pasaba, hermanos? Tanto más se multiplicaban y crecían, ¿no? Parece contradictorio eso, ¿no? Más crecía, ¿no? El pueblo de Israel. Éxodo 1:12 dice eso. Es decir, independientemente, hermanos, de las maquinaciones humanas, Dios sigue siendo soberano y salvará a su pueblo, aunque las circunstancias parezcan desesperadas, al menos desde una perspectiva humana. Es así, hermanos, miren lo que estamos viendo acá. Así que Dios lo que ha pensado, lo que ha planificado, eso sí o sí se está haciendo, se ha hecho, se está haciendo y se hará, hermanos. No, sea quien Benito, sea. Sí, sí, hermano Marcelino. cuando el pueblo de Dios en la época de la Edad Media, el oscurantismo, ha sido perseguido, le quemaba su ceniza, lo echaban al río y más se multiplicaba. Y se cansaron, dijeron, no, no, cuanto más lo perseguimos, se multiplican esto mucho más. Sus cenizas son como semillas. Y eso mismo pasaba en Egipto, ¿no? Cuanto más castigo le daban, tanto más Dios lo bendecía a su pueblo. Quizás también nuestra experiencia es lo mismo. A veces pasamos penurias, tenemos problemas, y Dios sigue con nosotros, bendiciéndonos, dándonos salud, cuidándonos, y su pueblo también se sigue multiplicando en la tierra bajo la predicación de sus siervos. Muy bien, gracias, hermano Marcelino. Sí, pues, hermanos, en las circunstancias adversas es que uno se desarrolla más, ¿no es cierto, hermanos? Qué bien, ¿no?
lo que nos dice nuestro hermano. Sí, pues hermanos, miren, respecto, por ejemplo, a una persona que llegó a ser, creo, nuestro hermano, él sufrió, padeció de niño, de pequeño, no sé qué dificultades que tenía que trabajar desde niño. Y llegó pues a ser un gran empresario, millonario y todo eso. Y entonces, tuvo pues sus hijos, hija, que no, ¿no? El asunto es de que esta persona, no sé si ya era hermano o no era hermano, pero lo que sí escuché este testimonio de que a veces, seguramente todavía no era hermano, porque la idea de un papá, de una mamá, que dice, yo he sufrido, pero mi hijo no va a sufrir. Yo no tenía pan así, pero aquí mi hijo tiene todo, todo, todo. Le doy todo, todo, todo. Así que no, él que no sufra. Y así que, hermanos, ¿qué pasó con ese hijo? Ese hijo, hermanos, se convirtió en un drogadicto. Así son los hijos, cuando tú le das todo, todo, todo le das, hermanos, se convierten así en malos, ¿no? Se convirtió en drogadicto, entonces, y pues para sorpresa de él, entonces, incluso a su papá quiso matar, incluso a su hermana, que lo violó y todas esas cosas, no sé, una serie terrible, hermanos. Y a su papá quiso matar, ¿no? Porque pedía plata para la droga y el papá no. E incluso ahí se pelearon papá y el hijo, y entonces el papá, con el cuchillo que el hijo estaba agarrando, pues no sé, no, él no desea matar, pero eh, murió pues el hijo. Y entonces él estuvo pues realmente mal, mal. Bueno, creo que en esas circunstancias conoció a Dios y se recuperó porque ya pues él se convirtió en un pordiosero y todo, pues vivía en la basural, creo, bueno, pero cuando escuchó el evangelio, hermanos, fue cambiado, ¿no? Pudo entender todo eso. Entonces, de repente eso, hermanos, como aplicación para nosotros, como dice nuestro hermano Marcelino. Las circunstancias adversas no son malas, hermanos, sino eso nos hace desarrollar, crecer, ver, comprender. Por eso las pruebas que estamos pasando, los éxodos que se ven también, hermanos, eso hace desarrollar a una persona. Y todo hijo o hija también papá y mamá tiene que enseñarle a enfrentar todas las dificultades, tiene que saber hacer de todo, ¿no? Entonces, y no pensar de que no, así que darle todo nada más, eso es malo, ¿no? En la educación. Bueno, eso como aplicación. Pero acá dice, hermano, surgió un nuevo rey que no conocía a José, ¿no? Vino por las circunstancias difíciles. ¿Qué nos enseña este relato acerca del error? A ver, de dar por sentada las circunstancias, especialmente las buenas. Esta es la última pregunta, hermanos. Si alguien quiere responder, dice, ¿qué nos enseña este relato de lo que hemos estudiado, hermanos? De que por un momento las circunstancias con José, José era pues como el faraón, hermanos, comían de lo mejor todo este pueblo de Israel ahí en Egipto, estaban en la mejor tierra ahí en Egipto, han crecido, se han multiplicado. Entonces, eso era, ¿no? Mientras las circunstancias, ¿no? De ese faraón favorable a José, y José, pues líder, entonces tenían todo, pero cambió, cuando cambió, cambió de la noche a la mañana, pues y se convirtieron en esclavos. Y la pregunta que nos está diciendo, que esta lección, ¿qué nos enseña? Pues, no, hermanos, del error, de repente el error que podemos estar cometiendo de dar por sentada las circunstancias. No, ahora ya estoy bien, tranquilo, ya tengo mi casa, mi carro, mi colchón, todo, todo, está mi familia así bien. Hermanos, ¿qué pasa si de la noche a la mañana pasa lo que le pasó a Job? Pasamos la prueba. Tus hijos, nuestros hijos se mueren en un solo día, toditos, toda nuestra empresa por acá, de repente no sé que uno tiene sus riquezas, haciendas incendiadas, quemadas en un día, en un instante, hermanos. Y te encuentras así, y todavía con una enfermedad después, hermanos, incurable. ¿Ah? De la noche a la mañana le sucedió pues eso, hermanos, ¿a quién? A Job. Entonces, esa es la pregunta que nos está diciendo. Entonces, ¿qué nos enseña este relato, lo que estamos estudiando acerca del error? De dar por sentada las circunstancias, ¿no? Dicen, no, esto va a seguir siendo así. ¿Quién sabe? Pues no, hermanos, que puede cambiar de la noche a la mañana, especialmente las circunstancias buenas, ¿no? Claro,
circunstancias malas podemos estar viviendo, pero puede cambiar también a buenas. Entonces, a ver, participa, hermanos, para despedirnos. ¿Alguien quiere responder esa pregunta para despedirnos? Bueno, y ya seguramente están en camino al trabajo porque el tiempo pasó y meditamos entonces, reflexionemos, hermanos, en todo eso de las circunstancias, ¿no, hermanos? Me parece que ahí lo que importa, hermanos, es confiar en Dios. No importa haya guerra, no haya guerra, haya terremoto, no haya terremoto, nosotros confiamos en Dios. Estemos en buena condición, mala condición, no sé, hermanos, pero nuestra confianza en Dios. No nos interesa las circunstancias, ¿no? Porque no vamos a depender de las circunstancias, hermanos. No. Dependamos de Dios, no de las circunstancias, ni tampoco dependamos de nuestras emociones, sino de la confianza debe ser un principio, ¿no? Confiar en Dios, pase lo que pase, hermanos. Así es que Dios es el que está cuidando, dependamos de Él, no de nosotros, no de los demás, no de las circunstancias. Me parece que sería la respuesta, hermanos. Bien, voy a pedir a alguien que nos despida con una oración, hermanos. Alguien prenda su micro y despídanos con una oración. Hermano Celso, a ver, despídanos con una oración, hermano Celso. Gracias, hermano. Hermano. Vamos a orar entonces. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Santo, por esta nueva lección, nuevo trimestre, Señor, que vamos a estudiar la historia de Israel que estaba en Egipto. Señor, por favor, ayúdanos a llevar esta lección para nuestros días, Señor, comparar, reflexionar, Señor. Por favor, este día acompáñanos en las actividades diferentes, Señor. Por favor, rogamos, Dios Santo, tu presencia en medio nuestro en este día. Gracias. En nombre, Señor Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén, amén, amén. Gracias, hermano Celso, por la oración. Bien, hermanos, nos despedimos hasta mañana. Hasta mañana, hermanos. Que Dios los bendiga. Buenas noches, hermano.